Si las cosas andan mal o hay que ejecutar una un daño que se hace, daño pues pesado o grande, como se le llama, ¿no? Se hace el consenso o consulta al pueblo mayor y el gobernador y el capitán y el comandante, el secretario y la tropa. Lo que decida la tropa se me pasa lo que se consultó y se tomó entre todos, pues, la decisión. Entonces, antes de que llegue a mí, al pueblo vasario, allí no hay vuelta de hojas. Si hay una justicia de ejecutar, va a ser a las 7 de la mañana, antes que salga el sol, rojo que se ponga. Es cuando se empieza la ejecución. 9 azotes, y esos 9 azotes tienen los significados de nuestros abuelos, tías, hermanas, todo eso. Entonces se vuelve a consultar a las autoridades 3 veces, ya en esas 3 veces no se perdona, se hace la ejecución. Ahí viene lo triste, en los familiares. Yo tengo la última palabra para, como se dice, desbaratarlo o ayudarlo. Pero ahí también tengo que pensar las decisiones que se tomaron, como los gobernadores mayores, los capitanes, comandantes y la tropa. Con todo eso, dicen los gobiernos, o dice la conquista antes después que llegó la conquista, que nosotros fuimos derrotados. Jamás hemos sido derrotados. Ahí antes de hacer esa ejecución, haz de cuenta que lo pongo enfrente de un paredón, donde antes dicen que ese ya se acabó, de fusilar a nuestros hermanos, a nuestros propios hermanos, pero aquí no. Aquí sigue haz de cuenta que lo pone enfrente de un paredón, pero en nuestras formas tradicionales. Antes de que yo tuviera este cargo como capitán, yo era de la tropa Yoremi. Cada tropa o cada gente tiene la obligación de salvaguardar nuestro territorio como tropa Yoremi. Yo siempre desde chamaco me han inculcado eso, me han aconsejado mis padres y los mayores principalmente, y los que dan el consejo. Tiene una gran importancia, pues, lo que es el catolicismo, porque nosotros antes que llegaran los españoles en la conquista, o los historiadores más bien, decían que nosotros no conocíamos a Dios. Por eso nos decían, y sin Dios, pero ustedes ven el símbolo de nosotros. Está el sol y la luna y la cruz. La cruz después se pintó cuando llegaron los jesuitas. Eso quiere decir la cruz de la bandera, ¿no? Entonces nos decían, yo no me enojo cuando me dicen indios porque yo conozco toda la historia, ¿no? Quién es el autor de los indios. Y pues muchos no conocen de esto, por eso se enojan, pero yo no. Ahí quiere decir que nosotros, siendo historiadores, mira la gente sin Dios, pero nosotros ya conocemos más antes que llegaron todo eso, porque no tuvieran nuestras culturas. Y eso es la importancia del catolicismo. ¿Por qué? Porque de allí conozco cuando nace la primavera. No es el 21 de marzo para nosotros. Es el miércoles de ceniza cuando nace el primer fariseo. Cuando nace el primer fariseo, atrás de la cruz, haz de cuenta que nace una mariposa. Da sus 3 vueltas de sus 3 pasos
levanta y levanta el vuelo, es cuando nace la primavera para nosotros. Y el año nuevo, el sábado de gloria, porque entramos a la gloria con ropa nueva, los que podemos ponernos ropa nueva. Y los 3 Espíritus Santos, eso es lo que dos. Esa es la importancia que tenemos dentro de lo que es el catolicismo. Porque el hombre o el guerrero que pintó la raya está dentro de las enramadas, que es el centro haz de cuenta que es el eje de nuestras culturas. Y haz de cuenta que esa es la raya que pintó el primer guerrero. ¿Por qué? Porque dicen que muchos, que la tribu fue derrotada, fue desarmada. No. Cuando yo era músico, tocaba con un señor que tenía como 96 años. Y ese era experto en esos. Experto en ocultar su música, su conocimiento y el significado de la música. Porque una vez se me ocurrió preguntar la música que él estaba tocando, porque me atrajo, pues, o me interesó escucharlo, o se me hizo. Entonces le dije, ¿cómo se llama este son? Y el señor era muy, o sea, tiene su secreto pues con la música, pues, y no me dijo exactamente cómo se llama. Te voy a dar una pista. Es plática entre dos. Así nomás me dijo. Entonces se da cuenta que me encomendó un mandato, como aquí en las guardias tradicionales. Entonces busqué, caminé. A los 3 meses tuve la respuesta. Y yo muy contento, hasta desesperado por encontrarlo, para decirle que sí era lo que él me había encomendado. Le empecé a platicar la historia de la tribu, el exterminio, cuando en 1910, todos cuando volvieron a ir otra vez a ocultarse en la sierra de los agresores. Toda esa plática se me vino, o con la plática entre dos. Entonces son dos montañas más altas del estado de Sonora, que es donde hubo los primeros bombardeos, de las primeras bombas y de los primeros aviones que entraron a la sierra del Bacatepe. Esa es la historia. Entonces, así me platicó, plática entre dos. Entonces, era la Cresta del Gallo y Zamahuaca, que le dije, es una sierra, que también es el segundo más alto, y está aquí en nuestro territorio. Ese es esa es la historia que me encomendó, que lo descubriera por medio de la música. Nosotros somos descendientes de... antes, porque, por ejemplo, los incas, los mexicanos, que ahora somos mexicanos, ¿de dónde vienen? Todos venimos de esa misma ruta, pues. Pero nosotros éramos ya encomendados por nuestros espíritus, pues. Y nos dijeron, así como les dijeron a los mexicanos. ¿De dónde se vinieron? De África, de otras partes, porque nosotros venimos de diferentes países. Pero ahí donde cuando vivía el planeta, vivía de la pura casa. Después se descubrió lo que es la agricultura, pues. Entonces, de allí venimos de eso. Entonces a los mexicas o a los mexicanos les encomendaron. ¿Qué les encomendaron?
como una nación, que iba a ser una nación, y van a encontrar lo que ahora es su símbolo. Así fueron encomendados. Entonces nosotros también somos una nación, por eso nos encomendaron. Nos encomendaron a encontrar un sapito, que ese tiene toda la sabiduría de todos los indígenas. Para nosotros somos los que nos dicen yaquis, así como dicen todos, ¿no? Entonces, esa es la encomienda que se hizo por nuestros ancestros, la sabiduría. Eran los 3 sabios, como los Espíritus Santos, ¿no? Se les encomendó un río, no era el río grande, que nosotros somos descendientes de los sures, así como me lo preguntaba. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos descendientes de los sures. Esos son los yaquis antes que defendieron lo que es el río. Como dejaron una herencia, así como nos lo dejaron y así como lo tenemos que defender, y así hemos aprendido nosotros. Los yaquis somos un grupo milenario. Los yaquis han existido siglos y siglos. Nadie sabe de qué tanto estamos hablando. Pero nosotros, ya los yaquis o los indios, que muchos nos llaman así, somos originarios de aquí de Sonora, los yaquis. Nadie nos trajo, nosotros no invadimos a nadie. Aquí nacimos, nuestros antepasados aquí nacieron, y nuestros nietos o nuestros que no han nacido aquí van a seguir mientras nosotros vamos y seguimos luchando. Y si nos dejamos de luchar, nuestros nietos se van a quedar sin nada. Y es por eso que la lucha de nosotros es muy importante. Así como encomendaron a los mexicanos que iban a encontrar un águila en una tuna, nosotros un sapito, y ese da de cuenta que va a ser el símbolo de nosotros. Jamás de los jamases el río no tenía agua, no había agua aquí, era un desierto. Cuando real, ese sapito sagrado que les encomendaron, lo buscaron, lo encontraron, y es cuando se hizo la ofrenda al sapito, como el poder que tiene. Es cuando nace, es cuando viene un diluvio, o las lluvias más grandes que ha habido, es cuando nace el río. Es cuando se mueren donde fuimos los descendientes de los sures, pues. Eran unos yoremitos yaquis más pequeños que ha habido. Nosotros somos los descendientes de los sures. Y así es cuando nació el río, cuando el sapito. Por eso, antes que llegaran los españoles o los jesuitas, nosotros ya conocíamos lo que era un Dios. Entonces ese sapito ha quedado como el santo de los danzantes venado, pascola, los músicos de la flauta y el tambor. Así como el venado, el hombre y el venado intercambiaron. Tú me cuidas, yo, haz de cuenta que intercambiaron lo que son. Porque antes vivías de la casa, pues, matar venados y ayudar a la tribu, a la gente. Se empezó a acabar. Le dio tristeza al venado, que es de la naturaleza, y el hombre de nosotros, de la tribu. Entonces intercambiaron. Sí. Entonces el venado, ¿cómo cuidas
cómo cuida el yaqui o cómo cuida mi gente, mi pueblo, mi nación. ¿Y por qué se lo encomendó a un venado? Por su sabiduría, por sus 4 puntos cardinales que tiene, su territorio y sus rutas. Por eso es que haz de cuenta que le dio su alma, su espíritu, el yaqui y el venado al yaqui. Y cuando hicieron el intercambio, ahora piensa la gente mía que si se acaba el venado, se va a acabar la tribu. Y los descendientes del río, los que velan por el río, y bueno.